Hola, por tercer domingo consecutivo me toca saludar y decirles, hola, no soy Leo Rubín, mi nombre es Mike Silvero y estoy haciendo por última vez, creo, por lo menos en este periodo, esta edición de Made in Paraguay, musicalizada como siempre por Tobías Rubín, poniendo al culto casero de dromedarios mágicos haciendo auto. Hoy, como acaba de pasar la Semana del Periodista, estamos cerca, en realidad pasamos el 1 de mayo también, el Día del Trabajador, estamos en el medio de un mes importante también, pero hablemos de lo que dejó. De abril, del periodismo, de este oficio, esta profesión, el riesgo que hay al futuro. En fin, voy a preguntar un montón de cosas, pero para eso hay invitados. No voy a ponerme a hablar yo ni a hacer ningún monólogo, no, ni mucho menos. Julio Venegas Vidallet es escritor, fue titular del sindicato nuestro, el Sindicato Empresarial del Paraguay, periodista también, y Mariana Ladada, que es periodista, editora en ABC Color, hoy en día también compañera de trabajo mía. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches. Un placer. No, por favor, realmente... Leo Mike. Leo Mike, me falta un poco de barba. Leo Mike Silvero Rubín. Leo Mike Silvero Rubín, sí. Puede ser. Bueno, les quiero preguntar, primero que nada, a criterio de ustedes, ¿cómo estamos en relación a, por ejemplo, haciendo ese clásico de 10 años atrás, cómo está el periodismo hoy en comparación a hace 10 años, a criterio de ustedes en Paraguay? Bueno, Avanti, por favor, señor, no, insisto, por favor, bueno, caballero. Yo salí de un diario de ABC hace 12 años y después fui freelance hasta hace muy poco tiempo, en que empecé otra vez ahora en un medio digital. Me parece que lo que se ve y se percibe claramente en 15 años para esta parte es una polifuncionalidad gigantesca en el trabajo periodístico que nosotros no teníamos antes, ¿verdad? Ese pluritrabajo que le dicen desde la OIT. El compañero como camarógrafo era el camarógrafo, el chofer era el chofer, el que hacía el artículo era el compañero que hacía el artículo, después había varios procesos. Eso por un lado. Y lo otro, la multiplataforma, lo multiplataforma, ¿verdad? Y la permanente segmentación de todos los productos y los contenidos. Yo veo eso como la gran novedad. Así como, qué sé yo, muy superior de la transición de la máquina de escribir a la computadora y o de los revelados a, ¿cómo era? Esas casitas... Fotolito. Sí, las fotos, donde se hacían las fotos, los revelados, que las piletas revelados, a lo digital, ¿verdad? A lo digital. Entonces, bueno, en eso creo que está, y en eso hay que ir viendo cómo primero trabajar derechos, ¿verdad? Porque ante las novedades, pues siempre hay que discutir derechos, y segundo, calidad, ¿verdad? Y bueno, y ahí está, entre calidad y derecho, ¿verdad? En ese momento. Porque hay una multifuncionalidad y hay una cantidad de plataformas que hoy hacen que, bueno, haya gente que hace radio, televisión al mismo tiempo, multiplataforma, y bueno, ahí estamos, en ese lugar estamos, y yo estoy casi ya decaí en este oficio. Mariana, ¿vos cómo lo ves? Muy cambiante. Estamos, yo creo, en una situación, así como dijo Julio, hace 10 años empezábamos a cambiar, ahora estamos cambiando a una velocidad abismal. Está cambiando todo el modo en que transmitimos las noticias, ¿verdad? Pero yo creo que la esencia del periodismo como tal sigue siendo la misma. Y en el medio de estos cambios estructurales que sí obligan a los medios de comunicación también a reinventarse y por ende tenemos una, yo le llamaría hasta crisis, ¿verdad? Porque los medios tienen que buscar la forma. Nosotros trabajamos en ABC, tenemos un impreso todavía, es un diario fuerte el impreso, pero también tenemos plataformas en el digital, que también es un diario fuerte, por suerte en el digital. También tenemos radio AM, tenemos radio FM, tenemos un canal de cable, pero también tenemos streaming, porque el streaming, tenés que estar en streaming, tenés que estar en redes, porque si querés llegar a cierto público, ese público no lee diario, no escucha radio, no ve cable, no mira televisión, lo que sí son Instagram, X, TikTok de repente, ¿verdad? Entonces o Facebook. Entonces, la única plataforma que... Claro, entonces que eso te obliga a reinventarte bastante también como medio de comunicación. Pero la esencia del periodismo en sí, es cierto lo que vos decís, Julio, yo creo que nos obliga a todos nosotros a mantenernos
más informados, mucho más capacitados, y los medios de comunicación tienden a reducir su personal también. O sea, las formas de trabajo están cambiando. La esencia del periodismo es la misma, y en el medio de todo eso yo creo que tenemos una presión política de un poder de facto que es muy fuerte, que hace 10 años atrás no la teníamos, y creo que existe una amenaza importante de un posible retroceso en las libertades en cuanto a conquistas de derechos humanos, que veníamos muy poquitito como país avanzando, que podríamos incluso llegar a retroceder. Y en ese contexto, el deber de los periodistas de generar información y de hacer la función del periodismo, que es contrapoder, que no es comunicación institucional, es contrapoder, y insistir en el respeto a los derechos humanos al lado de la gente y denunciando lo que no está bien. Me quiero quedar un poquitito a profundizar con ustedes parte de sus carreras, ¿verdad? Porque yo recuerdo esos reportajes que venían desde el Alto Paraná, que eran tuyos, Mariana, eran investigaciones sobre agroquímicos. ¿Cuánto tiene que ver el lugar en donde uno está para narrar lo que no se está viendo? Digo, porque desde Asunción era así como, no sé de qué me está hablando, y cuando se empieza a notar el nivel de profundidad y rigurosidad del trabajo, es que recién ahí uno puede entender, para esto está el periodismo, para contarte estas cosas que ni siquiera estábamos viendo, primero por una cuestión de proximidad no lo estábamos viendo, pero me centro en eso, el lugar donde uno está, qué es lo que se cuenta, qué es lo que se busca periodísticamente, recordando ese caso en específico. Mira, mucho yo te puedo decir que importa dónde uno vive y cuánto uno conoce cuando uno informa. Normalmente se tiende a ver, últimamente las cosas están haciendo más por teléfono, porque hay que ser más inmediato, porque tenemos que llegar primero, porque se hace desde la oficina al trabajo, o sea, muchas empresas están trabajando incluso home office, entonces por teléfono se llama, se hace una entrevista, le pedís al entrevistado que te pase la foto, y vos estás narrando una protesta en una escuela con una foto que te mandó el entrevistado por una entrevista por teléfono, y vos con eso redactás, ¿verdad? Pero eso saca mucho del oficio del periodista, que es estar con la gente, vivir con la gente lo que la gente vive, y transmitir lo que ve en el lugar, lo que observa, ¿verdad? O sea, el trabajo del periodista, y eso lo decía ya Gabriel García Márquez cuando cuando aparecía la grabadora, imagínate, Julio, aparecía la grabadora para las entrevistas, y ya empezaba a joder las cosas García Márquez le preocupaba, clásico, claro, le preocupaba a él que las cosas se graben y que después se diga lo que dijo el entrevistado sin analizar el contexto. O sea, que pese más lo que dijo el entrevistado que lo que vio el periodista. Y lo mismo te respondería yo si analizamos los reportajes que vos decís, que yo trabajaba en la zona de Alto Paraná cuando era corresponsal en Ciudad del Este, ¿verdad? Cuando vos estás en el lugar, vos vivís en el lugar, vos conocés la gente, vos te vas a una cobertura, y si hay algo que yo aprendí muy bien es cuando vos llegás a la cobertura, si vos no te vas con una idea cerrada de lo que va a pasar, sino que te vas a descubrir lo que está pasando, lo que se está asistiendo, lo que se está viviendo, uno cuenta distinto, porque uno entra a conocer de verdad. Bueno, o sea, uno no está hablando de oído, uno no está hablando de lo que se le dijo, ¿verdad? Uno está hablando de lo que observa, de lo que relata, de lo que conoce, de lo que puede dar fe de que es así, ¿verdad? Y ahí entra otra vez a tallar muchísimo la credibilidad que uno se vaya haciendo y construyendo en el camino. Digo, qué difícil, ¿verdad? Con toda esta necesidad de que sea multiplataforma, todo, hacer ese trabajo en forma, porque bueno, uno tiene que estar cumpliendo múltiples tareas en este ejercicio casi de ser un observador primero para después ser un narrador. Julio, escribiste un libro sobre el caso Curuguatú. ¿Cómo llegas a el proceso para llegar a decir, bueno, esto realmente tendría que estar impreso y documentado hasta que se extinga? ¿De dónde nace esa necesidad? Bueno, mira, no sé si la gente recuerda, eso fue presentado como el caso de la masacre de Curuguatú, fue presentado como malvados campesinos emboscaron a inocentes policías. Así se presenta, así presenta la gran media, y creo que hay un cerrojo muy grande de los medios en torno de ese modelo de presentación. Nosotros justamente, yo me acuerdo estaba viendo la televisión justamente con mis compañeros del sindicato y dije no, y acababa de salir de ABC Color,
Entonces dije, no, yo voy a investigar esto, es mi oficio, a mí no me pueden decir que eso es así, porque eso no es así. No puede que 60 personas con machetes y con ¿cómo era? Escopetas embosquen a un grupo de 326 policías, imposible. Y luego, obviamente, la necesidad profunda de descubrir qué es lo que pasó, porque si uno ve el corte que hay en ese proceso, se va a dar cuenta que es fundacional de este periodo del país es la masacre de Coruate y luego el golpe parlamentario de Lugo. Es fundacional, es decir, esa vez nosotros tenemos 40 semillas transgénicas liberadas, a esta altura tenemos 14.000 millones de dólares de los bonos soberanos que vinieron al otro día ya con la asunción de Federico Franco. Y desde ese tiempo tenemos, digamos, todos los puertos prácticamente liberados al gran tráfico. Entonces, para mí era demasiado importante que se entendiera qué es lo que... Básicamente lo que yo hago con ese libro es reconstruir el caso, ¿verdad? Lamentablemente ya no me dio el tiempo como para investigar, digamos, esos resortes un poco más. Pero en la reconstrucción del caso te das cuenta perfectamente que acá se sabía lo que iba a pasar, que había un grupo que se iba a resistir, que había un grupo de gente que sabía que esas tierras eran ya suyas, del Estado, de la reforma agraria, y que no iba a salir más, y que finalmente entraron a un lugar a hacerlo. Entonces para mí era una obligación periodística y me tocó en un momento en que tenía libre, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, genial, súper. Está el documento hasta ahora tiene traje ahora, solo para muestra. Esta es la 4ª edición. Solo para muestra no se puede, se queda acá en el estudio. Lamentablemente, cada que viene un escritor, la otra vez se y esta es yo tengo 3 ejemplares de la última edición de 1000. O sea, que este libro fue distribuido en 5.000 ejemplares hasta ahora en Paraguay, un país que no lee. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque vos también preguntabas sobre la cuestión de traer periodista a las entrevistas. No puedes no preguntar, pero suma, porque es que... así se hace, ¿cierto? Perdón. No, es que tenés que hacerlo. No, yo me fui directamente, o sea, todo el trabajo de campo me llevó 6 meses. Es decir, la entrevista con los refugiados, yo me fui a buscar a los refugiados. O sea, es decir, gente que estuvo ahí, claro, que vivió todo eso, y fui a buscarle, y fue la experiencia más extraordinaria. Yo siempre digo que yo soy otra persona y otro periodista después de esa investigación, ¿verdad? Porque los encontré, uno que estaba refugiado en una comunidad indígena, con la misma camisa y el mismo pantalón y la misma zapatilla que durante la masacre, ¿verdad? Lo de las fotos que están ahí. Lo de las fotos. Bueno, y me llevó 6 meses, me iba a llevar más tiempo. Yo tuve que cortar todo eso porque a los 6 meses se le mata a una fuente. O sea, va 2 sicarios, preguntan por el señor, que era una fuente que me había dicho una semana atrás que ya tenía la foto de las ejecuciones, porque hubo ejecuciones de todos los campesinos muertos ahí, fueron ejecutados 7. O sea, gente que ya había recibido la bala abajo, acá en la ingle, aparecen después con las balas acá y después acá. Y me dijo que ya tenía la foto, que un policía le iba a pasar. Yo le dije, voy, listo el pollo, voy. No pude ir aquella vez y el sábado ya lo mataban al señor. Y ahí yo dije, no, hasta acá, porque le voy a exponer a la gente, no. O sea, no. Y terminé la investigación de campo. Después vino la investigación documental de las tierras, pero ya en la redacción, porque ustedes como periodistas también, y eso es algo que habría que decirle permanentemente a la gente que hace tesis, que hace esto, hay que empezar a redactar ya todo. No dejar el insumo gigante, claro, de entrevista a entrevista y después no saber por dónde empezar, que es lo que le pasa a muchísimos estudiantes. Sí. El gran libro de Humberto Eco, Cómo se forma una tesis, sí, para darle forma también a eso que está diciendo. Claro, ¿entendés? Me gusta a dónde estamos yendo con la conversación, porque les planteo lo siguiente. Hace unos 13 años más o menos, a mí se me ocurrió también la idea de meterme un poco al mundo freelance, hacer un medio, que tenía otra búsqueda, ¿verdad? Pero en un estudio nos habían dicho, personas que se encargaban de analizar un poco el consumo de la gente,
el gran problema de los siguientes años con el periodismo es la muerte de la autoridad informativa. Y nos explicaban, nos decían, a ustedes, o sea, si nosotros estamos acá y alguien de repente dice, che, escuchamos una explosión, vamos a entrar incluso a las cuentas digitales del SNT, a ABC, a tratar de confirmar esa información. Y toda la gente menor a 25 años no pasa por ese proceso. Le encuentra autoridad informativa igual a un medio que a una persona. Y esa persona puede tener intereses varios, desconocer lo que está contando, no tiene como el filtro del rigor. Y la propuesta era que los periodistas tenían que convertirse en sus propias marcas, o sea que vos tenías que... Y yo digo, eso está genial cuando tenés espalda, pero ¿qué pasa si ella está investigando agroquímicos y va a tener que agarrar y poner su nombre y un cartel en su espalda que diga está investigando un caso muy complejo? Entonces, no. Digo, Sí, pero, a veces... Pero es lo que hacemos, ¿verdad? Pero, o sea, es la tendencia, pues esa. Lo que yo digo nomás La es que... verdad, esa es la tendencia. Que lleves la marca detrás. Que lleves la marca y que hagas el trabajo de agroquímico y que te banque solo el peligro que exista. Yo lo que digo ahí Esa es la tendencia. Lo que digo sobre eso es que realmente a veces la discusión periodística es diferente en cada lugar donde está. O sea, si tomamos la cantidad de periodistas asesinados desde el 91 hasta acá, el 85-90% son en frontera. O sea, Sí. ahí está gran parte del problema. Bueno, pero fíjate que Y el estábamos 70 en hablando... Pedro Juan. Claro, estábamos hablando de precarización Sí. en los últimos años, ¿verdad? Y si vamos a hablar de precarización de verdad en este momento, ahora, hoy, la situación precaria del trabajo periodístico en Asunción y Central no es ni un cuarto de lo que es Claro. en el interior del país. La situación laboral precaria y la situación de inseguridad, porque yo antes solía decir ausencia del Estado en cuanto a lo que es garantizar la seguridad de las personas, pero en realidad complicidad del Estado con las mafias Yo siempre que discutí hace que también la ese concepto de inseguridad, la ausencia. claro, por eso no es ausencia, es complicidad del Estado con las mafias que manejan esas zonas del país. Entonces, por un lado, medios de comunicación muy grandes que antes tenían corresponsales en varias zonas del interior del país, ahora ya no tienen por un recorte de recursos, entonces son zonas que ni siquiera tienen medios de comunicación fiscalizando lo que hacen las instituciones del Estado y lo que hacen los poderes económicos de facto y demás, inclusive las mafias, y por el otro lado la precarización laboral que hace que las formas de trabajo, la calidad del trabajo sea muy distinta y que no se pueda muchas veces enfrentar el periodista a las mafias que vos estás diciendo, Mike, porque es directamente imposible hacerlo. No, de todas maneras, la investigación periodística a profundidad hoy está muy retraída. muy retraída. Hoy lo que se trabaja más es investigación documental, pero investigación de campo, exposición de trabajo en entornos más de inseguridades. Yo imagino primero también porque van desapareciendo los intereses mediáticos de los medios grandes y por el otro lado, como la compañera dice, bueno, mejor nomás no meterse ahí, ¿verdad? Porque no tenés ninguna garantía, ¿verdad? Te caminás nomás por los puertos privados, ponerle que se viene en Bucú, donde hay muchísimo tráfico de armas, de niños, y te van siguiendo con escopeta. A mí me ha pasado eso. ¿Verdad? No, acá usted no se puede sentar. No, acá, pero es el río, le decía, ¿verdad? Cuando vete el río, le decía. No, pero vení acá estoy. ¿Y qué le vas a decir? No, si el tipo tiene una metralla. metralla. No se le discute Claro. tanto, ¿verdad? Entonces vos te vas nomás, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Madre ¿verdad? ya puta. Sí, Claro. les quiero preguntar un temita más antes de pasar, porque después tenemos que hacer la pausa y tenemos más invitados. Pero mencionaron más lo del Estado y me quedo con algunos incidentes, si quieren, en esta parte de este gobierno al menos. Últimamente hay una pelea mediática marcada, declarada de parte del presidente de la República contra la propietaria de uno de los medios, contra la directora del diario de ese color, pero también antes de ese escenario se vieron, por ejemplo, discusiones que terminaron casi que a los golpes entre un diputado, Sgaib, la senadora Yaminal, también contra... ¿Cuál es la situación que ven ustedes, política versus prensa? No, por favor. Por eso decía yo que creo que estamos en una situación muy complicada porque además de los cambios que se dan adentro de los medios de comunicación y la forma de hacer periodismo, existen grupos de poder que ahora son parte del gobierno que hacen que la situación se complique mucho más. Porque la labor de la prensa, yo
repito eso y voy a insistir y soy muy hincha pelota con esto ahora, la labor de la prensa es hacer contrapoder, es pararse en la vereda de enfrente del Estado y controlar y velar por los intereses del pueblo, de la gente, porque los gobernantes hagan bien su trabajo. La labor de la prensa no es hacer gacetillas, no es copiar gacetillas, sacar la foto de lo lindo que dice el gobierno que está todo, es hacer contrapoder, es hacer veedor. Entonces, si el presidente de la República está a través de las distintas instituciones públicas beneficiando a las empresas de su familia en licitaciones, en adjudicaciones, si se está utilizando la compra de muebles para los niños en las escuelas, para beneficiar a un grupo económico cercano a la familia del presidente, del vicepresidente de la República o del director de Itaipú Binacional, ¿verdad? La obligación de los medios de comunicación es investigar y denunciar. Moleste o no moleste, ese es nuestro trabajo, esa es la labor de la prensa, de los periodistas y de los medios de comunicación. En el caso de ABC, tenemos que hablar de un grupo económico que tiene un medio de comunicación que es fuerte lo suficiente o que tiene espalda suficiente como para aguantar esto que se está dando. Pero por eso decíamos recién, no es la misma espalda que tiene un periodista que tiene una paginita en Facebook, paginita es un decir, con respeto ahora, es una página en Facebook que no le va a dar para aguantar ese tipo de embates. Sí. Le van a decir, te cierro tu Facebook, no te pongo más tu publicidad de 200.000 mensual y terminó. Porque resulta que económicamente no tiene forma de aguantar la presión. En este momento lo que estamos viendo, es cierto lo que vos decís, es una fuerte presión del Estado contra un grupo de medios de comunicación que lo que está haciendo es su trabajo, es hacer contrapoder. Todos los días nos levantamos con la convicción de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo. No es personal. No es personal. A mí, Santiago Peña, yo no lo conozco. O sea, no lo conozco, tampoco tengo interés en conocerlo, pero no lo conozco, no es mi amigo, no es nada. Es por su función. Tampoco el ministro de Educación, tampoco no. Claro, no, es por su función y el trabajo que están haciendo. Y es mi obligación como periodista checar y velar porque el trabajo que están haciendo se haga bien. Y si no lo están haciendo bien, denunciar que no lo están haciendo bien. Ese es nuestro trabajo, a eso nos debemos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Pero yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy. Y por eso decía, y fíjate, Yaminal fue en contra de Leticia Medina cuando Leticia Medina usó parodia. Sí. O sea, no podemos hacer bromas, no podemos reírnos, no podemos usar el humor. Eso es un retroceso. Entonces, eso claramente es un retroceso. ¿Verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Amenazando, amedrentando con que hay que sacar una ley de medios. Una ley de medios, dijeron, ¿verdad? Ley de prensa, una ley de prensa, una ley de medios que regule este tipo de situaciones y que sí pone en peligro todo lo conquistado desde 1989 hasta esta parte con el esfuerzo de gente como Julio Venegas y un montón de otras personas, Alcibiades González, Julio Venegas, Susana, ¿verdad? Todos los compañeros que estuvieron trabajando por garantizar la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Julio, para cerrar, ¿dónde consigo el libro? Ahora, lamentablemente, bueno, debe haber todavía en alguna librería. No, la quinta, dice. Quinta ya, sacaban la quinta, dice. Para mí un gusto volver a conversar con ustedes. Realmente es necesario, creo que tomarnos un tiempito. Quizás hay veces que los periodistas decimos, este es periodismo para periodistas. Sí, pero si nosotros mismos no hablamos de nosotros mismos, ¿quién se va a encargar de contar un poquitito lo que estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo, lo que el escenario general? Así que gracias por haber venido, por participar con nosotros. Muchísimas gracias, Mike. Un placer, un placer. Suele ser más fácil hablar de los demás que de uno mismo. Saludos a Leo. Hay que hacer el análisis. Le mandaremos los saludos en el siguiente bloque. Tenemos más conversaciones con respecto al periodismo. Quédense en las pantallas de C9. De retorno, bueno, y Leo se fue, entonces nos dejó el programa y dijimos, vamos a hablar de periodismo. Toda esta edición, porque bueno, para el que se va a la villa, así estas cosas pasan. 180 años de periodismo en Paraguay y 34 años de el aniversario del asesinato de Santiago Leguizamón. ¿Por qué es importante? Bueno, porque las dos fechas son simbólicas y tenía mucho que ver en ese entonces. Con nosotros está Dante Leguizamón, que es secretario ejecutivo de CODEUPI hoy en día. Y te quería preguntar, para arrancar la conversación, Dante, ¿qué te acuerdas de tu viejo? Bueno, antes que nada, buenas noches. ¿Qué me acuerdo? Me acuerdo que era una persona muy estricta, muy trabajadora, pero también muy simpático, o sea, como muy
Gracioso, jodón. Gracioso, así. jodón sería la palabra exacta, ¿verdad? Pero sí cuando hablábamos de trabajo, cuando él estaba digamos, en esa faceta de trabajo, era una persona muy estricta con los horarios, y con la profundidad de lo que hacía, o sea, y estricta también con las personas que trabajaban con él en ese sentido. Pero también a su vez en los espacios más distendidos, bastante jodón, abierto, simpático. Hace poco pasaba, creo que, no sé si si era una charla de la Semana del Periodismo y compañía, yo me pongo a pensar y digo, bueno, de 34 años de aquel hecho, hoy los chicos que hoy están estudiando tienen 18, 20 años tendrán, ¿verdad? O sea, ya ni saben la historia detrás de cuando se pasa la frase de la entrevista con Humberto Rubín de preferir la muerte física a la ética. Casi que queda como en un escenario que sin el contexto no creo que no tiene la importancia o la relevancia que quizás tiene para nuestra generación, en tu caso particular evidentemente, ¿verdad? Pero digo para nuestra generación de periodistas que somos un poco más grandes en relación a los más chicos. ¿Qué se le puede contar a los más chicos del contexto de ese momento de esa frase? Así como decís, es un poco lo que pasa también cuando hablamos de dictadura, ¿verdad? Los jóvenes que nacieron ya en la época de transición democrática no necesariamente conocen a profundidad los temas, ¿verdad? Por suerte, en general los docentes han trabajado y también el trabajo que hemos hecho desde distintos espacios ha mantenido viva la memoria de Santiago, ¿verdad? ¿Qué podemos contar de ese momento? Ese momento era relativamente similar al que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Gente muy ligada al narcotráfico, al contrabando, que estaba gobernando Paraguay, que habían hecho parte del proceso de derrocamiento al dictador, pero que estaba muy vinculada con los negocios ilegales. Y que con mucha presencia territorial en ese momento, ese narcotráfico de contrabando resguardado por las fuerzas públicas específicamente, y en ese contexto empezar a mostrar o a investigar algunos temas que para la época y para el momento eran 2 años de la dictadura, se empezaron a desnudar algunos negocios que vinculaban inclusive a gente relacionada con el poder. En ese contexto es que la mafia elige simbólicamente el 26 de abril al mediodía en plena calle y aparte, como sabemos, ¿verdad?, con una manera bastante grotesca, por decirlo de alguna manera, para mostrar que es efectivamente la mafia que está detrás, digamos, ¿verdad? Porque lo matan de 22 balazos en la línea fronteriza, y como te decía, el 26 de abril al mediodía. Había una intencionalidad muy grande, pero la realidad es que la sociedad paraguaya en general, ¿verdad?, sobre todo la sociedad, porque el Estado no reaccionó en la misma manera, pero la sociedad paraguaya, el periodismo, reaccionó de una manera muy fuerte y convirtieron, digamos, ese miedo, esa simbología, digamos, que se buscó en que realmente Santiago sea un símbolo muy importante del periodismo, ¿verdad? Muchas veces, cuando yo era adolescente, decía, bueno, todo bien con Santiago, el héroe, el de los valores tan altos, pero en realidad era mi papá, ¿verdad? O sea, para mí era algo mucho más simple, digamos, y cómo reaccionó la ciudadanía nos hizo también entender a mí y a toda la familia la dimensión de lo que hacía o la dimensión que tenía efectivamente las investigaciones que hacían y la dimensión que tiene el periodismo, sobre todo ese periodismo de investigación incisivo, frontal, digamos, que busca incomodar efectivamente, que busca desnudar situaciones que tienen que ser desnudadas porque afectan al crecimiento de una república, y más todavía cuando hablamos en ese momento de una república que debía respetar los derechos humanos y que debería ocuparse, digamos, de comunidades campesinas, indígenas, del ambiente y de un montón de cosas, que era lo que hacía Santiago. Claro, de hablar por los derechos de todos, ¿verdad? Tengo en la memoria, por supuesto, también a Pablo Medina y un montón de otros compañeros que en diferentes circunstancias han terminado en un cementerio.
por hacer su trabajo, en gran parte, ¿verdad? Entonces, pero saliendo de ese tema particular, quiero entender cómo fue el caso judicial. O sea, porque eso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se tiene que generar un acuerdo con el Estado paraguayo. ¿Cómo es ese proceso? No, en realidad no hubo ningún acuerdo. El proceso judicial en los 90, ¿verdad? En el 91 estaba a cargo de un juez, no estaban a cargo del Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Porque era el código anterior. En su momento, un juez que le tomó una declaración a mi madre le dijo, mejor nomás si sacamos esto que vos estás diciendo en contra de tal persona para no complicarte, señora, usted tiene hijos y tiene que cuidarse y qué sé yo, ¿verdad? Y cuando mi mamá accedió a sacar eso de su declaración, le dijo, usted es una señora muy inteligente porque prioriza el bienestar de sus hijos antes que continuar con una investigación efectiva, digamos, ¿verdad? Entonces, en el año 2007, se presenta el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez agotadas las instancias en Paraguay, sabiendo que no se iba a avanzar hacia la efectiva sanción a las personas, durante el proceso hubo personas que fueron procesados el hijo y el sobrino de Fat Yamil, fue procesado Fernando Mendonca, que también era un empresario de la zona muy ligado a Fat Yamil, que es, digamos, el que para todos nosotros es el autor moral directo, compadre de Andrés Rodríguez en ese momento. Pero todos fueron procesamientos sin muchas pruebas y sin muchos elementos como para ir cubriendo la demanda del periodismo en general, digamos, y de la ciudadanía. La causa tardó al menos 4 o 5 años en traducir para enviar al Brasil, porque los ciudadanos brasileños no pueden ser extraditados, entonces el proceso tenía que seguirse en el Brasil. Pero entre traducir un oficio y todo el expediente, que tardaba más o menos 6 años sin que pase absolutamente nada, ¿verdad? Entonces en el 2007 la Sociedad Interamericana de Prensa se contactó, tenía un proyecto muy importante que se llamaba Impunidad, se contactó con mi mamá, con Ana María Murra. Ella tenía el registro de todas las publicaciones, hizo un trabajo muy bueno de registrar todas las publicaciones de Santiago y registrar muchas cosas que se iban contando y que ella iba enterándose en el proceso post-muerte, digamos, post-asesinato. Y ahí va la Comisión Interamericana. En la Comisión Interamericana entra en el 2007 y después entra en un proceso de solución amistosa con el gobierno de Lugo, digamos, pero nunca fuimos informados como familia de ese proceso de solución amistosa. Fue una iniciativa de los representantes que en ese momento era la Sociedad Interamericana de Prensa. En ese momento, bueno, yo ya más grande, era abogado, estuve por la CIDH, mi trabajo está relacionado a los derechos humanos, coincidentemente podríamos decir, claro que tiene algo que ver mi historia personal, pero la elección de la temática fue por otros temas, digamos, no necesariamente para buscar justicia para Santiago. Y en ese momento en la CIDH vemos que estaba para solución amistosa, pero era el gobierno de Cartes el que estaba en el poder y dijimos, bueno, nosotros sostenemos que el gobierno de Cartes formaba parte del mismo grupo de negocios de frontera mafiosos con Rodríguez y con Fat Yamil, digamos, entonces no queríamos firmar bajo ningún concepto un acuerdo con Cartes. Entonces reimpulsamos, asumo yo la representación con un colega abogado, Hugo Valiente, y reimpulsamos el proceso en la Comisión Interamericana y eso desencadena en una sentencia. O sea, la Comisión Interamericana termina en un informe primero y después, ante la negativa del Estado de cumplir lo que dice la Comisión Interamericana, el caso va a la Corte Interamericana. Y ya en la Corte se dicta una sentencia, pero la sentencia no es un acuerdo, la sentencia es una decisión de un tribunal internacional que dicta la responsabilidad del Estado paraguayo en torno a 5 derechos humanos violados en el proceso, en todo el proceso con relación al asesinato de Santiago, y es como una
una sentencia emblemática, una sentencia muy importante, sobre todo pensando en clave de protección de periodistas, porque bueno, nosotros como familia buscamos darle un giro, podríamos decir, a la vida, sobre todo a la muerte de Santiago. Ya poco íbamos a poder lograr acá, entonces la idea era que efectivamente esos asesinatos puedan convertirse en lo que se convirtió en su momento en un emblema, en un símbolo, pero que ese emblema que asumió el periodismo y que asumió la ciudadanía también pueda tener una pata práctica, podríamos decir, y es lo que estamos haciendo ahora, que es para impulsar la ley de protección de periodistas, para impulsar el grupo de trabajo de investigación de asesinatos de periodistas, de todos los periodistas, y también la restauración del Premio Santiago Leguizamón. A eso quería llegar, porque justo hablabas de esto, de darle quizás desde la familia que el nombre tenga también otras connotaciones, lo del premio. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es el escenario sobre el Premio Nacional de Periodismo Santiago Leguizamón? La sentencia tiene esos 3 proyectos muy importantes de ley y después tiene otras cosas muy importantes también que después podríamos conversar. Específicamente con relación al Premio Santiago Leguizamón, el viernes pasado, el viernes 25 de abril, presentamos en Cámara de Senadores, en un trabajo conjunto que estamos realizando con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se presentó un anteproyecto del proyecto del Premio Santiago Leguizamón, de una ley para el Premio Santiago Leguizamón, que es para el periodismo de investigación y el periodismo que investiga la corrupción en Paraguay, digamos, ¿verdad? Sí, la idea es conformar una comisión de análisis y que todos los años se abra un proceso donde se puedan inscribir distintas investigaciones, periodistas en los distintos formatos, y que esa comisión elija efectivamente año a año, por lo menos durante 5 años, elija quién se llevaría el Premio Santiago Leguizamón, y eso va a tener, digamos, también una contraprestación en dinero, digamos, para premiar e incentivar sobre todo el periodismo de investigaciones que denuncie corrupción y que también acompañe circunstancias de derechos humanos. Me decías que había otros temas también alrededor de la sentencia que podrían ser interesantes de profundizar, por eso vuelvo a lo Sí, la sentencia, aparte de la parte de reparación integral que tiene que ver con una reparación a la familia, un acto de disculpas públicas, una reivindicación o ¿cómo se dice? Que el Estado se haga cargo de sostener los monumentos a nombre de Santiago para recordar, para que la memoria de Santiago no muera y esto pueda ser útil para las demás generaciones. Tiene 3 puntos centrales sobre temas de protección. Bueno, el primero es la ley de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La sentencia, digamos, obliga al Estado a que dicte una ley de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Hoy ya hay un proyecto presentado en la Cámara de Senadores que está esperando la medida de sanción, pero ya es un proyecto presentado, lo logramos presentar el 26 de abril del 2023 específicamente. Y es un proyecto, bueno, que busca crear un mecanismo para proteger a periodistas y personas defensoras en situación de riesgo. El otro es un anteproyecto también que lo presentamos el 26 de abril en el Seminario Internacional de Libertad de Expresión. El 25, digo bien, ese es un proyecto para la creación de un grupo de trabajo de investigación con relación a las circunstancias del asesinato de Santiago y de todos los otros periodistas. ¿Qué entendió la Corte? La Corte entendió que ante la imposibilidad en el caso de Santiago de sancionar penalmente a las personas que ordenaron el asesinato, porque bueno, varios son brasileros y en Brasil la causa está extinta, entonces dijo, bueno, esta familia y toda la familia de los periodistas tienen derecho a la verdad.
Entonces, una verdad oficial la puede dar un grupo de trabajo de investigación y nos puede decir esto que yo decía, que sabemos bien quiénes son. Confirmar lo que ustedes ya saben. Exactamente, que haya una verdad oficial que Claro. determine quiénes estuvieron detrás del asesinato de Santiago, pero la Corte da un paso muy importante porque habla de todos los asesinatos de los y las periodistas hasta la sentencia, digamos. O sea, hay por lo menos 19 casos más después del de Santiago hasta el 22 de diciembre del 2022, que es el momento en el que sale la sentencia. Y la última pata, que es muy importante también, que la Corte determina que el Estado paraguayo debe de dotarle presupuesto a la Mesa de Seguridad de Periodistas, en tanto y en cuanto no se apruebe y se ponga en vigencia la Ley de Protección de Seguridad de Periodistas, para periodistas y personas defensoras. O sea, el Estado ya hoy está obligado a dotarle de presupuesto a la Mesa de Seguridad de Periodistas para que efectivamente se concreten las medidas de protección para periodistas. Nosotros creemos que esa es la mejor forma de honrar la memoria de Santiago, bueno, por el trabajo y por todo lo que hizo en su momento. ¿Sentís que en cualquier momento nos vamos a encontrar una noticia otra vez de un periodista acribillado, o masacrado, o baleado? Lastimosamente sí. Esa es la sensación que hay. Es la sensación, bueno, primero porque las autoridades hacen poco favor a defender la libertad de expresión y a defender la vida de los periodistas. Y segundo porque uno mira el departamento de Amambay, tiene niveles de homicidio más altos que en cualquier otro lugar del país, y de los 21 periodistas asesinados, 9 son del departamento de Amambay. Realmente es muy difícil pensar que no va a volver a pasar. Ojalá que no, sobre pero todo cuando las medidas del gobierno de abordaje de la situación son clarísimamente insuficientes, y esto se ve en estos 35 años de transición democrática. Dante, gracias por haber venido. Ojalá que se pueda seguir conversando sobre esto. Repito, estos son esos momentos donde a veces decimos, esto es periodismo para periodistas, y sí, un poco sí, pero porque realmente es necesario que se converse en los espacios periodísticos de estos temas que nos atañen, o atañen principalmente a la gente que está, considero yo, al menos en riesgo haciendo este trabajo. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos, Mike, y bueno, un saludo a Leo ahora cuando Sí, lo vea. cuando vuelva le vamos a contar qué estuvimos haciendo. Hagamos una pausa, ya venimos. Estábamos haciendo un programa sobre el periodismo, ya que Leo no estaba, irrumpimos, tomamos el control y listo, somos los dueños del pabellón. Secretario General del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, gran servista también. Hola, Santi. Hola, Mike, ¿cómo andamos? Acá azulgranizando el espacio habitualmente aborigen de Me parece muy bien, aunque está bien, si es que Guaraní levanta, estamos contentos también. Estábamos hablando de varios temas relacionados al periodismo y quería saber un poco en qué está este proyecto de seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos. ¿En qué etapa está eso? Y está en una etapa de estudio todavía, lastimosamente, creemos nosotros, ya muy prolongada. Son 2 años, nosotros el 26 de abril del año 2023 lo presentamos a la Cámara de Senadores, ya con un trabajo previo. O sea, nosotros hicimos anteriormente, desde 2021 más o menos, las primeras conversaciones. En diciembre de 2022 sale la sentencia del caso Santiago, que lo estaban hablando con Dante. Y eso nos da también de vuelta un impulso, y con un buen trabajo que hicimos con la Comisión de Derechos Humanos, que seguimos haciendo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, logramos consensuar ciertamente un texto y presentarlo en consenso con la Comisión ante el Pleno. Eso tuvo ingreso y bueno, fue girado a comisiones ya en abril del año 2023. Claro, obviamente hubo un cambio de legislatura, ¿verdad? Se dio la elección y asumieron nuevos legisladores. Eso también generó un contratiempo, pero bueno, creemos que ya ha existido el tiempo suficiente como para que puedan estudiarlo, evaluarlo, y esperamos que se trate lo antes posible, ¿verdad? Sobre todo porque sentimos nosotros estuvimos haciendo una gira nacional, llegamos a varios departamentos, que es una necesidad de los compañeros. O sea, los colegas sienten la necesidad de tener herramientas que le brinden cierto nivel de protección y de seguridad, porque hoy el Estado no las tiene. O sea, hoy un periodista es amenazado, un periodista se encuentra en una situación de riesgo, y el Estado paraguayo lastimosamente no tiene capacidad
efectivas de brindarle un apoyo, un acompañamiento, una protección adecuada de forma rápida por lo menos. Y los periodistas en el interior son los que están primero más expuestos y después menos protegidos. Y las amenazas yo me imagino que siguen siendo las mismas de las que hablamos hace 30 años. O sea, el crimen organizado, las mafias de frontera, el poder político, eso creo que no ha cambiado. No ha cambiado mucho, lo que sí se hizo fue extenderse, ¿verdad? O sea, lo que antes quizá era solamente en ciertas regiones del país se fue como democratizando, para decirlo de mala manera, se fue extendiendo, ¿verdad? Territorialmente hoy estos hechos se dan prácticamente en todo el territorio nacional y sí, son grupos de poder económico, político, vinculados a cuestiones ilegales principalmente los que recurren a las amenazas, a los golpes, a los ataques hacia los colegas y claro, de los 21 casos de colegas asesinados que tenemos, todos se dieron en el interior del país, principalmente en zonas, departamentos de frontera y bueno, y muy particularmente en lo que es el departamento de Amambay. Te bajo un toque el drama de la situación real. Estamos hablando de compañeros que hacían periodismo y terminaron muertos y el riesgo y las amenazas que hay todavía latentes. Y te pongo un tema que quizás es más banal, pero para mí tiene todo que ver porque al final es una cuestión reputacional. Históricamente el periodismo ha sido una herramienta muy respetada por la sociedad, así como lo ha sido la iglesia. Y eso viene en decadencia y muchas veces tiene que ver con estas posiciones que se toman de fulano de tal trabaja en tal medio, por tanto representa los intereses absolutamente de ese medio. Y el otro es de medio que entonces como que el periodismo mismo empezó a anularse en cuanto a denuncias y a representatividad. ¿Cómo ven desde el sindicato esa parte de nuestra historia? Bueno, nosotros justamente en esta conmemoración insistimos mucho en la necesidad y la importancia que tiene que la sociedad en su conjunto, incluidos nosotros trabajadores de prensa y los empresarios de medios de comunicación principalmente, y el Estado, entendamos al periodismo como un servicio público, como la comunicación como un derecho. ¿Por qué sucede esto que decía? Y bueno, porque hay un atrincheramiento de sectores de poder económico, de grandes grupos holding mediáticos, más que mediáticos económicos, que desde esas trincheras intentan defender sus intereses empresariales, ¿verdad? Más que hacer periodismo. Lo principal hoy por hoy es defender un interés empresarial y no ofrecer un servicio público de periodismo de calidad. Por más que eso siempre está matizado, por supuesto, por una línea editorial, ¿verdad? Eso no, una cosa no quita lo otro, ¿verdad? Nosotros lo que estamos insistiendo mucho es que ante esto es necesaria que haya más voces. Lastimosamente hay una, dos o quizás tres trincheras desde las cuales se cruzan las balas y eso va generando un deterioro en la credibilidad. También porque muchísima gente, a partir de ver esto, de no sentirse representada o de no encontrar lo que busca, ¿verdad? Opta por informaciones que le son más baratas, o sea, que llegan gratis a través del WhatsApp o de algún servicio de mensajería y que por ahí terminan confirmando sus sesgos de creencia. Sí. Y que también al mismo tiempo, lastimosamente, en muchísimos casos está cargada de información falsa, de discursos de odio, y bueno, un montón de otras interferencias, digamos, en el proceso de comunicación que hacen que la información que recibe la gente se vaya deteriorando también, ¿verdad? O sea, es como una retroalimentación permanente de lo que sucede en los medios tradicionales. Uno huye hacia otro lugar buscando quizás otro tipo de información, termina recibiendo información también tampoco de buena calidad y bueno, finalmente termina permitiendo esto o abonando el avance de proyectos autoritarios, pues finalmente la comunicación o la información es poder y es política y esto termina abonando el ascenso de proyectos sumamente autoritarios, contrarios a la justicia, etcétera, ¿verdad? Ante eso, ¿cuál es para nosotros el remedio? Políticas para garantizar la pluralidad de voces, ¿verdad? Que cada vez hayan más medios, que cada vez haya más posibilidades de que otros sectores puedan tener sus espacios y eso implica, por un lado, que el Estado tenga políticas para garantizarle la sostenibilidad a nuevos medios que vayan surgiendo, ¿verdad? Que son muy necesarios y por el otro, bueno, un montón de otras cuestiones, puede ir desde la pauta oficial, puede ser dejar de acogotar a los medios comunitarios, por ejemplo, que es algo que sigue haciendo el Estado, bueno, ir pensando otras opciones, pero sí este es un mal que no se genera desde el periodo, o sea, desde los trabajadores de prensa, sino que es más que nada responsabilidad empresarial
de haber entrado en una lógica del negocio de la comunicación, más que nada como eso, como una trinchera para defender intereses empresariales y no como un servicio que si uno ofrece de calidad, incluso con su posición política o con su línea editorial, puede generarle beneficio. Y bueno, y empieza por ahí, pero termina golpeándonos a nosotros porque hoy, ¿qué es lo que tenemos? Y bueno, los medios tradicionales se van achicando. Ante el achicamiento y ante la cantidad de gente que queda por fuera, lo que hacen es ofrecerte mucho menos por más trabajo del que hacías antes, ¿verdad? Esto que estabas describiendo me lleva un poco al escenario de discusión de hace unos 10, 15 años con respecto a la ley de medios en Argentina. Y ahí también pasaba una circunstancia que me parecía muy particular, que es cuando se hablaba de esto que vos decías, garantizar que puedan existir voces plurales y compañía, los medios masivos se mostraban en contra de una posibilidad de esto porque argumentaban lo que argumentaban en su momento. ¿Sentís que acá también puede llegar a pasar eso, que sean los medios masivos los que se opongan a un trabajo de ese tipo? Y es muy probable que pase esto, o sea, es muy probable porque son justamente sus espacios, sus plataformas de defensa de intereses, ¿verdad? Cuando un medio está tan cargado de posición, más que nada de defensa empresarial, va a seguir utilizando eso, ¿verdad? Ahora, también es cierto que se corre, o sea, todo representa un cierto riesgo, ¿no? Hay un riesgo de que si uno empieza a trabajar con pauta de sectores oficiales o estatales, sí hay una posibilidad de que, bueno, uno se cuide más en hacer una crítica. Ahora, ¿cuál es el remedio ante eso? Y bueno, tener una normativa clara que establezca cuáles son los requisitos o cuáles son las formas en que se va a distribuir eso, ¿verdad? ¿Para qué? Y para evitar que si yo me animo a hacer una crítica o hago una crítica al poder, y bueno, que no me saquen la pauta, ¿verdad? Porque yo con eso sostengo mi medio y aguantate, señor Estado o señor gobierno, aguantate la crítica mía porque este es un compromiso de todos, finalmente. Aparte, a veces con la crítica yo siento que pasa como que, bueno, si se te está criticando algo y vos podés demostrar que el periodista está equivocado, hay mecanismos para garantizar totalmente. que se publique eso como parte de la historia, como no digo ni siquiera un derecho a réplica, sino que sencillamente exponer también tu posición dentro de eso. O sea, si después con eso no podés sostener ni argumentar, estamos ante otro escenario, ¿verdad? Sí, totalmente. Y también hay que recoger algunas, a lo mejor es remover un poco algunas heridas, pero durante el gobierno de Lugo la televisión pública y la radio pública tuvieron un consejo editorial. Y yo recuerdo programas donde se era crítico con el gobierno. A lo mejor no es lo que un gobierno espera de sus medios públicos, por ejemplo, pero sí es algo interesante también, porque no sería muy interesante tener un medio que tenga un consejo editorial, un medio privado, ¿verdad? Que tenga un consejo editorial de periodistas, que hoy no hay. O sea, hoy las líneas editoriales son exclusivamente marcadas por el dueño del medio y muy claramente por la gente comercial, de verdad. O sea, vos no podés decir ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que ya no podés decir porque o si no se te cae la publicidad y bueno, se te cae el medio hoy básicamente. Más todavía si es que es un medio que está empezando recién o un proyecto que está empezando recién y que depende de cierto auxilio prácticamente, ¿verdad? Para hacerse conocer, para poder sostenerse y empezar a andar, porque claro, de buenas a primeras pues, te dicen, bueno, vamos a entrar a competir. Y claro, pero ¿cómo sostenés hasta que a vos te conozcas ni puedas competir con grandes medios si es que no tenés ninguna forma de sostenerte, ¿verdad? No, es complicado. Hace rato decías también que se abren nuevos medios y en el siguiente bloque vamos a hablar de un nuevo medio en particular, pero para ir cerrando te quiero preguntar este tema de la multiplataforma, del pluritrabajo, eso en algún momento yo he discutido y he escuchado también posiciones al respecto, porque te planteo este escenario. Una vez me decía alguien, vos podés agarrar y hacer hoy y cerrar, bueno, se trabaja de esta forma y se garantiza que este trabajo no pise el otro, pero en 2 años va a venir otra plataforma y va a cambiar todo el escenario otra vez. Entonces por eso no se puede legislar sobre plataformas, sí sobre el escenario en general. ¿Qué posición te merece eso? Nosotros lo que estamos hablando, Mike, y lo hicimos también el 26, es decir, las nuevas tecnologías, lo digital, la inteligencia artificial, todo eso está irrumpiendo y va a seguir irrumpiendo, o sea, va a seguir sucediendo. El proceso de adaptación a esas nuevas tecnologías y a las que vengan, lo que tiene que darse es de forma dialogada para que nos facilite el trabajo, mejore la calidad de lo que hacemos y no deteriore los derechos que tenemos, ¿verdad? O sea, si es que podemos producir más, producir mejor
y a lo mejor dedicarle menos tiempo para que la gente tenga vida, o podemos por el mismo tiempo ganar mejor, ¿verdad? Nosotros que finalmente somos trabajadores como cualquier otro que nos está viendo, hoy muchos colegas tienen que trabajar 3, 4 lugares para poder tener un sueldo más o menos digno, ¿verdad? Y que les permita vivir bien. Entonces, si podemos hacerlo con menos esfuerzo y que nos sobre más tiempo para dedicarnos a lo que nos guste, a otra cosa, a lo que sea, genial, ¿verdad? Que venga la tecnología, que venga la inteligencia artificial, que venga la convergencia digital, pero en un proceso dialogado entre las empresas, los trabajadores y el Estado, para poder garantizar calidad de la información y derechos laborales, ¿verdad? Y por supuesto la ganancia de las empresas, que tienen todo el derecho a ganar dinero, porque de eso se trata, ¿verdad? Santiago Ortiz, él es presidente actualmente del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Gracias por haber venido, Santiago. Gracias a vos, Mike. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Después le contamos, hay un nuevo medio. Siempre es bueno contar sobre nuevos medios en Paraguay. Ya venimos. Estoy acá queriendo abrir el prisma.com.py, porque la gente que nos está viendo estará diciendo, ¿cómo se plaguean esos periodistas? Todo que está mal, no hay, pero nada nuevo. Y nos decían hace rato, bueno, hay que hablar también de nuevos medios. El Prisma es un medio especializado en energía y en tecnología, cuyo director, Juan Bautista Rivarola, está ahora con nosotros acá. ¿Cómo está, director? Me gusta decir director. A los directores hay que decirle director. Bueno. A la directora. Juanchi, acá me dicen de decirle Juanchi, pero no, bueno, nos conocemos recién. Bueno, Juanchi, gracias por estar. Dale, gracias a ustedes por la invitación. ¿De qué va el prisma.com.py? Y bueno, como adelantaste, somos un medio que tenemos como eje informativo y de noticias todo el tema energético y de tecnologías. Pero por lo que yo sé, vos venís sos abogado, ¿verdad? ¿Por qué de una familia de periodistas también, sí, hay que decirlo? Pero ¿por qué el rubro en específico? Eso me interesa. Y fue una cuestión conversada con amigos, con gente vinculada al sector, fue una idea. Pensamos que en este momento es muy importante para el país el tema energético, y va a ser siempre, indudablemente. Paraguay es un país que está vinculado a la producción de energía indefectiblemente. Estamos en un momento histórico muy importante. Estamos en el proceso de negociación del anexo C, donde se definen muchas cosas, y no existe en Paraguay un medio especializado en ese tema, a pesar de la trascendencia que tiene para este país. Como yo siempre digo, no hay que confundir, hay muchos periodistas especializados, pero no había un medio que abarque ese tema. Correcto, no, y aparte, sí, tenés razón, es un tema súper trascendente. Estoy viendo las categorías de temas y compañía, y me interesa mucho saber cómo va a venir la cuestión, por ejemplo, a nivel opinión y editorialmente con respecto a lo de Itaipú. ¿Dónde se paran ustedes ahí? ¿Cuál es la lógica, cuál es la búsqueda del Prisma? Mira, nuestro fundamental, eje es defender los intereses de la población y del país, independientemente de quién esté en el gobierno y quién está administrando, públicamente la energía, que nos pertenece a todos los paraguayos. En ese sentido, nosotros queremos mantener una independencia y queremos también escuchar, teniendo posiciones, pero también abriendo la posibilidad de que exista una diversidad de opiniones y abrir el debate sobre estos temas. Yo creo que se están debatiendo muchas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, Paraguay no tiene asegurada la energía por el tiempo indefinido. En poco tiempo los especialistas están hablando que Paraguay puede tener un serio problema de crisis energética. No, la otra vez estuvo Mercedes Canesaga, que tiene el último bloque de este programa, y me estaba explicando precisamente lo del apagón, o sea, la posibilidad de que se tenga que comprar energía, porque ya no vamos a producir suficiente. Y yo esta semana apagué todas las luces, todas las veces que pude, pieza que había apagado las luces. En realidad es un tema que es trascendente para todos nosotros, pero el tema que nosotros tenemos es que en el medio hay otro interés, que es el brasileño, ¿verdad? Que es mucho más grande. Por eso te preguntaba dónde se van a parar, porque a veces resulta interesante escuchar también las otras posturas, al margen de si son o no beneficiosas para nosotros, ¿verdad? Claro, específicamente en el tema de Itaipú, sí, está Brasil, pero también está Yacyretá, sí, claro, está Caraí, que es nuestra represa. Después están todas las posibilidades de desarrollo de energías renovables. También hay proyectos que tiene el gobierno para construir nuevas hidroeléctricas, también hacer un debate de cómo se utiliza la energía en el Paraguay, si la estamos utilizando de manera adecuada.
el debate si hay que vender la energía excedente o efectivamente hay que hacer todo lo posible para digamos, utilizarla en el país. Hay mucho debate en materia energética. Sí, está el tema de Brasil, pero nosotros somos paraguayos, somos medio paraguayos y nos interesa la defensa de los intereses paraguayos. ¿Y el mundo cripto cómo lo ves? Y el mundo cripto es un tema que, el tema es algo que probablemente no vamos a poder detener. El avance de la criptominería está. Lo que sí hay que necesitar fortalecer al Estado para que no toda la energía se vaya en la utilización de esa criptominería o en otro tipo, digamos, de nuevas tecnologías que nos deje a los paraguayos sin el uso necesario. Es una industria que existe en Paraguay. Yo creo que el año pasado teníamos algo así como 62 empresas que estaban legalmente, pero había un montón de criptominerías que estaban de manera informal. Hubo algunas intervenciones, pero es un problema. Realmente Paraguay está abriendo las puertas de manera, digamos, sin mucha planificación y vamos a tener un problema serio en el tema de distribución de energía si no tenemos esto bien legislado y tampoco estamos dando fuentes de trabajo importantes para la población. Hablando de fuentes de trabajo, abrir un medio implica fuentes de trabajo, implica Sí. Gente que tiene que estar trabajando en que eso se pueda visualizar, compartir y compañía. ¿Cómo es a nivel de inversión, infraestructura, cómo están trabajando ahí? Y estamos trabajando con el apoyo de los amigos. Estamos hasta ahora sosteniendo esto, digamos, a puro pulmón. Pero la idea es que de aquí a un tiempo somos nuevos, ¿verdad? Tuvimos nuestro lanzamiento oficial hace unos días, el 24, pero realmente estamos en la red desde noviembre del año pasado. Pero bueno, esperamos que con el tiempo podamos ser un medio que pueda tener sustentabilidad. Claro, un medio de referencia en ese sector sería muy importante para la discusión pública también. ¿Cómo se hace, si es que estimo yo, lo calcularon, ¿verdad? Para atraer a un público que quizás, bueno, el tema energético no es sencillo. No. Por ejemplo, cuando se habla, yo cuando veo la K y la K está en mayúscula, la W está en minúscula, la H está en mayúscula, ya me asusto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para atraer a un público que quizás habitualmente no tiene entre sus temas de consumo de información? Bueno, capaz la parte técnica, sí, más específica, sea un tema bastante difícil, que evidentemente sí lo vamos a tratar, pero también queremos tratar el tema de manera sencilla para que pueda llegar a la mayoría de la población. El tema de los cortes de energía es un tema que nos afecta a todos. El tema del transporte público es algo también, que hemos cierto. abordado. Hemos hecho interesantes artículos e investigaciones sobre el tema. Bueno, hay muchas cosas que se puede, digamos, hacer que la gente se interese. Nosotros, además de tener el medio escrito por medio del portal digital, hemos también lanzado algunos videos y algunos han tenido mucho éxito. Por ejemplo, sobre el tema de cortes de energía, sobre el tema de las negociaciones de Itaipú, sobre el tema, también hemos tocado el tema que no tiene directamente que ver con la energía, pero sí hicimos una serie de artículos, por ejemplo, sobre el tema de la minería en Paraguay, que es muy poco tocado por los medios tradicionales. Cierto. Y hemos logrado muchísimo éxito en ese sentido. Entonces, buena repercusión de parte de la gente, posibles anunciantes, están trabajando con Estamos periodistas en las redacciones, porque entiendo que hay gente que puede ser experta en el área, pero digamos, la redacción periodística tiene otra presentación. ¿Cómo lo ven desde ese lugar? No, tenemos dos periodistas que están permanentes, ¿verdad? Excelente. Que son Aristide Ortiz y justamente Julio Venegas, que hace rato estuvo acá, trajo el chaleco. Sí, se habrá ido a trabajar. Ojalá. Estará preparando notas para mañana. Seguro que está trabajando. Y después tenemos periodistas freelance que colaboran con el medio, ¿verdad? Y a veces pedimos las opiniones de gente especializada. Excelente, me parece muy bien. Es algo que se estila. En otros países realmente el periodismo especializado está muy marcado y dentro del escenario público. Yo creo que aparte, ya es casi que una charla con café, ya nos falta ir media luna o algo para esta hora diferente, pero sí lo que digo es que los medios que son generalistas, que están constantemente cubriendo lo que pasa en la actualidad,
le hace bien la aparición de medios especializados porque te podés nutrir de esos medios especializados que tienen más tiempo, más desarrollo, y eso genera un mejor debate público de mayor calidad. Eso, yo al menos creo eso, porque en realidad está probado en los países donde sí se tiene esto. Ojalá ustedes lo puedan hacer. No sé si coincidís en esa Sí, línea. coincido totalmente. Además también hay que decir que los medios que abarcan o tocan temas de energía, lo tocan como una parte de la totalidad de la cantidad de informaciones y capaz se centran en cuestiones de que en este momento, por ejemplo, las negociaciones del anexo C. Y se deja de lado un montón de información que se pierde, ¿verdad? Que realmente nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Y podemos hacer que la gente tenga conocimiento y acceda a esa información. Porque evidentemente, como sabes, en los medios de prensa hay un espacio limitado. Uno de los grandes temas relacionados a energía, pero no directamente técnico, fue el tema de los fondos sociales anunciados. ¿Eso también entra dentro del campo de lo que ustedes analizan? Entra cómo se utiliza el dinero, cómo se utilizan los fondos sociales, los royalties, todo ese tipo de cosas nosotros abarcamos. Y el escenario a nivel, por ejemplo, hace rato hablaste del transporte público y yo pienso con el tema de las importaciones de vehículos, cada vez como que, no sé si por una cuestión de cuál es la decisión que toma un comprador, ¿verdad? De comprar un auto eléctrico, si es porque piensa en su economía o en el ambiente o sencillamente es por moda pasajero. Esos temas así que son de consumo y relacionados a energía también son parte. Sí, también. Además, tocamos todo el tema de tecnología, ¿verdad? Tocamos el tema de la inteligencia artificial, el tema de, en general, tecnología en general, ¿verdad? Inteligencia artificial que también tiene una vinculación directa con el tema de energía, porque la inteligencia artificial consume una cantidad enorme de energía nuevamente. Sí. La Y otra vez son dijo, los debates del siglo XXI. Sí, dijo Sam Altman la otra vez que ponerle muchas gracias al chat GPT consume un montón de energía, ¿verdad? A nivel local, no sé si has visto, si mal no entiendo, incluso el presidente del Congreso, el señor Basilio Núñez, adelantó un proyecto de ley para tratar y hablar de inteligencia artificial. Me encantaría escuchar esos debates, pero realmente si es que vamos a hablar seriamente, creo que me gustaría primero también escuchar a expertos y no tanto a políticos, ¿verdad? Claro, y ahí es donde claro. funciona bien el tener medios como para llegar a ese punto, ¿verdad? Aunque los políticos nos pueden dar una sorpresa siempre, ¿verdad? Sí, claro. Ojalá que estén, digamos, mirando el futuro, ¿verdad? El futuro casi inmediato, Sí, que porque ya está, ya está. Bueno, de nuevo, felicitaciones. Gracias. Repito, Gracias por la invitación nuevamente. elprisma.com.py, medio sobre energía y tecnología que yo estoy siguiendo. Supongo en redes sociales también, ¿verdad? Estamos en todas las redes sociales. Perfecto. Vamos a encontrar acá Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok. Tenemos TikTok, levantamos video en TikTok. Hemos tenido mucha Buena visita, repercusión. sí, buenísima repercusión. Bien. Uno bien. subestima TikTok, ¿eh? No, mira, si te contara, creo que sí. si te contara, alguna vez me dijo un experto, me dijo, no, ahí están solo los videitos de los que bailan. Le dije, dejamos poner nuestro contenido y hoy disfrutar de 1 millón de seguidores en tu TikTok. Bueno, listo, ya tiré la cizaña que quería tirar. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Hacemos una pausa, venimos, después tenemos que hablar. ¿Qué es lo que pasó en Europa? ¿Se cortó la luz? ¿Qué se creen? Nosotros. Ya venimos. Con la musicalización habitual del doctor Tobías Rubines, que sonaba el culto casero. Bueno, la semana pasada me habló de que se puede llegar a escasear luz acá en unos años, pero resulta que ahora veo noticias de Europa y se corta la luz también. Mercedes Canese, analista, que está con nosotros para el cierre del episodio. Hoy estás en tu salsa. Por favor, Mercedes, explícame, ¿qué es lo que pasó en Europa? ¿Por qué se cortó la luz así de la nada? ¿Qué tal, Mike? Bueno, la audiencia, pasó algo insólito en Europa, realmente ellos no están acostumbrados a estas cosas, por eso salieron un montón de memes, por ejemplo que dice, bueno, es tu primera vez, dice Latinoamérica, ¿verdad? Y nos matamos de la risa. En realidad que el apagón fue no solamente en España. ¿Portugal Mike. también? Portugal, Francia, o sea que una parte, no la totalidad, pero una parte de Francia, Alemania, Italia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, que es una isla que está aparte, digamos, ¿verdad? Andorra y Portugal, esos fueron todos los países afectados. Leí que que el problema masivo fue en España, Sí. pero que ellos tienen como un sistema europeo interconectado y que ahí algo saltó y por eso también hubo una repercusión en los demás países que mencionabas. Así Yo es, no están muy entiendo, interconectados. están muy interconectados. Sí, eso sí, es lo que también les da ventajas, Claro. digamos, para intercambiar energía cuando les sobra o le falta a otro país, ¿verdad? Pero tiene esos inconvenientes. Me imagino, como ahora. Sí. ¿Y qué es lo que pasó en sí?
Bueno, el fenómeno eléctrico fue que hubo una caída del consumo. A las 3:40 de España hubo una caída brusca del consumo. Y eso Ok. se pudo deber a varios factores que ellos todavía están investigando, como por ejemplo la caída de una gran línea de alta tensión de transmisión de energía eléctrica o el fuera de servicio también de centrales de generación eléctrica. Hay todo tipo de especulación. Algunos dicen que fue un atentado, otros dicen que Un fue una falla, ciberataque, leí. ciberataque, sí, una falla técnica. Pudieron haber sido muchos fenómenos, pero al final la responsabilidad es humana, Claro. porque se supone que en la ingeniería estamos para prevenir los accidentes, digamos, ¿verdad? Ok. Y más todavía cuando estamos hablando del No, sistema no fue eléctrico. ningún senador bajando la llave ni nada de eso. No fue. Parece que no, ¿verdad? Ok. Por más que hay memes mostrando así algunos y eso líderes también. mundiales que están bajando llaves. Lo que sí que el 60% de la demanda cayó, y bueno, vemos ahí en la gráfica realmente una caída súper brusca de la demanda. Y las especulaciones, como decimos, son varias, pero ya no dicen tanto que fue un ciberataque, ¿verdad? Eso como que ya está quedando más bien descartado. Y lo que sí se evidenció es que Europa no está preparada para los cortes de luz. Entiendo. Sí, me sorprendió lo de la telefonía, ¿verdad? Porque habitualmente acá cuando se corta la luz, las celdas tienen generadores y mínimamente una comunicación se puede mantener. mantiene. Quizás no navegando en internet, pero llamadas y confirmaciones se pueden hacer. En este caso ellos se quedaron en un momento completamente, no a oscuras porque era de día, pero incomunicados. Sí, incomunicados, todo lo que es su sistema de transporte también quedó parado. Acá nos dicen, por ejemplo, que el problema del tren o el tranvía, lo que sea, es que podemos quedarnos sin luz porque hay muchos apagones y todos los expertos dicen, no, vamos a poner generadores eléctricos, entonces si hay un corte, ellos no tenían nada de eso, entonces paró todo hasta el punto que los hospitales tuvieron que parar todas sus cirugías. Digamos, programadas, solamente las de emergencia con grupos generadores, pero también con muchas dificultades, decían ellos, no sabían ni cómo cerrar las cortinas de los negocios sin electricidad. Está todo tan, bueno, por eso quizás también la reacción, ¿verdad? Sí. De molestia generalizada, porque no están acostumbrados a que pase algo así. No, para nada. Es poco frecuente, conste que mirando los datos estadísticos hace unos 10 años, en el 2009 tuvieron ya algún corte, pero no de tanto tiempo como este. Este realmente fue una salida del sistema. Bueno, y acá vemos cómo fueron cortes muy masivos en otros países, 2 de ellos en Paraguay. Mira. Sí, porque tenemos grandes hidroeléctricas, entonces en este caso, por ejemplo, el de Guardian recuerda un fenómeno en el 2009, donde claro, menciona a Brasil, pero no sé si te acuerdas en el 2009 que hubo un apagón así, Brasil y Paraguay completo. Me acuerdo. Y Taipú. Algo parecido también pasó en el 2021, cuando Yacyretá salió de servicio, que no salió todo Paraguay de servicio, pero sí toda la alimentación de Yacyretá, y por suerte gracias a Taipú pudimos más o menos recuperar y es recordado como un fenómeno mundial. También hay noticias de apagones masivos que duran de repente 15 días, o sea, eso de que le pasó a España no es nada, ¿verdad? Claro. Estos apagones que tiene Argentina, que muchos acusan a las privatizaciones de que, bueno, se desreguló el sistema. Vamos a hablar un poco más sobre eso enseguida. Y hubo también un caso en la India donde aparentemente fue una falta de mantenimiento de la infraestructura, de los controles. Entonces ahí fue una enorme caída también del sistema que le afectó a cientos de millones de pobladores de la India. Pero no quería dejar de mencionar el caso de Ecuador. Que es como el peor ejemplo, ¿verdad? Y sí, lo que pasó el año pasado por el régimen hídrico, hablamos en la cápsula de la semana pasada que vamos hacia ahí si no hacemos la inversión en infraestructura eléctrica. Cortes de 12 horas al día durante prácticamente 2 meses, que realmente fue coincidiendo con una de las peores sequías que tuvo ese país, que sabemos que esos fenómenos cada vez van a suceder más. Y volviendo a lo de Europa, si me puedes explicar, ¿cómo está dispuesto, digamos, el sistema ahí? ¿Es público, es privado, está desregulado? ¿Cómo viene la mano con eso? Claro, y ahí un poco viene la crítica que hacen muchos técnicos del sector eléctrico, porque España misma está altamente privatizado su sistema eléctrico. Vamos a ver eso en la siguiente lámina, donde muchos dicen que el problema de los problemas eléctricos que hay en casi todos los países, como en este caso en Argentina, y vemos también otra vez Ecuador, Chile, y este es el caso de lo que podría pasar en Paraguay, se debe a la desregulación. Diferentes formas de privatización, recordando que es un servicio monopólico
y que por lo tanto es imprescindible para la población, y al ser un monopolio se producen los abusos, lo sabemos muy bien con el transporte público, por ejemplo, cómo es casi imposible regular algo que es un monopolio natural. Y eso están diciendo también en España, que ese proceso de privatización que principalmente lo llevaron a cabo Felipe González y también Aznar, ahora ellos son miembros de consejos de administración de las Casualmente. empresas privatizadas. O sea, el tema de las puertas giratorias Sí, también ahí. totalmente. Entonces dicen, no, ellos tienen una gran responsabilidad, privatizaron el sistema y ahora todo este apagón también tiene que ver con reducción de los niveles, digamos, de seguridad, porque las instalaciones eléctricas, sobre todo en alta tensión, son muy complejas y necesitan estar aseguradas con los mejores estándares para evitar estos apagones masivos. ¿Va a volver a pasar esto? ¿Puede volver a pasar, te parece? Y si no se hacen regulaciones mayores y mayor participación también, digamos, del control estatal y de la regulación estatal e inclusive la administración estatal, va a volver a suceder. Mira, una Europa oscura podemos volver a tener. Bueno, y en Paraguay no te quiero preguntar, pues me parece que la pregunta se responde sola. Muchísimas gracias, Mercedes, por estos datos. Aprendí un montón en las 3 oportunidades que nos tocó estar, así que gracias por eso también y por hacer muy cómoda mi estadía en el programa. Por favor, Mike, nos volvemos a ver pronto. Bueno, tengo un minutito para despedirme. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto, compartido en redes sociales también, a Leo por la oportunidad de estar acá en este espacio en contacto con la gente y tratar de también generar algún tipo de debate sobre temas que habitualmente no están dentro del tapete de los medios masivos de comunicación en sus temas de agenda habituales. Así que muchísimas gracias por permitirme estar del otro lado durante estas 3 semanas. Creo que nos volveremos a ver en algún momento. Y si no, nos vemos en Pulso Urbano todos los fines de semana también en el SNT. Mercedes, de nuevo, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, Mike, gracias a todo el equipo técnico, a toda la producción de Made in Paraguay. Nos vemos pronto. Adiós, chao, gracias.